Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este video es para compartir unos documentos que les voy a enviar a Schoology y de tal forma que esos PDFs pues lógicamente es para que ustedes lo lean, los indaguen y hay unas preguntas que salen ahí, sí, unas preguntitas, entonces para que por favor de una les vayan dando solución, sí, son importantes. Eh, entonces, pues lo que yo voy a hacer es lo siguiente, va a ser es como hacer una pequeña explicación de lo que necesito que lean, ¿sí? Pues si de pronto explicarles unos ejemplos que hay ahí, pero la idea es que primero lean y luego vean pues lo que es la parte de la explicación de los ejemplos. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces dice aquí, el movimiento rectilíneo, ¿sí? Acuerden que yo les estaba hablando de que vamos a estudiar este periodo en física, la velocidad. Y la velocidad, la que vamos a estudiar primero, porque hay muy diferentes tipos de velocidades, dependiendo dónde se comporte ese tipo de movimiento, que sería la velocidad, sí, porque es muy diferente hablar que la velocidad o el objeto que estamos analizando, la velocidad, va en línea recta, a muy diferente hablar que esté dando curvas, ¿sí? Entonces, ahí hay diferentes comportamientos y ya tendríamos que hacer diferentes análisis en cada caso. Por eso solo nos vamos a enfocar en el movimiento rectilíneo, ¿sí? O sea, la línea horizontal, como así decirlo, ¿sí? Que sea una línea como la que está acá, vea, esta horizontal. Bueno, entonces pues acá hay una pequeña introducción de lo que es el movimiento rectilíneo, que qué es el movimiento, los sistemas de referencia, unos ejemplos, ¿sí? Acá un ejemplito para que ustedes por favor lo lean. Eh, Aquí no se preocupen por esto, que lo que está hablando acá es de que existen diferentes tipos de representación donde uno puede representar los movimientos, como podríamos representar el peso con respecto a la elongación del resorte, también se puede representar la velocidad, ¿sí? Y lo utilizan en un plano este plano que está acá se llama R3 porque tiene tres ejes, ¿sí? Cuando el que utilizamos por lo general es el R2, ¿sí? O el plano cartesiano que tiene dos líneas, ¿sí? En cambio este tiene, serían tres, ¿sí? Mire que tiene, pero lógicamente eso se expande y también tiene un eje negativo que sería para Z, para Y, pero bueno, es como un ejemplo para explicarles que también se puede representar en el plano tridimensional. Bueno, hay unos ejemplitos también, más información, le habla qué son los cuerpos puntuales, ¿sí? ¿Para qué son los cuerpos puntuales? ¿Qué es la trayectoria? Porque hay que aprender a diferenciar de trayectoria, de desplazamiento, ¿sí? Eh, Hablan también acá lo del desplazamiento y la distancia recorrida, que son dos cosas diferentes. Y ya comenzamos a hablar como tal lo que es la rapidez y la velocidad, ¿sí? Muy importante. Entonces, miren lo que hemos, para que por favor lo lean muy bien y detenidamente, pues esta información. Acá hay unas preguntitas para que por favor las vayamos respondiendo. Sí, esas preguntas que están acá. Por ejemplo, ¿en qué caso crees que un avión podría considerarse como un cuerpo puntual? Entonces, leyendo la teoría, van respondiendo las preguntas, ¿sí? Eso lo van anexando en hojitas, ¿sí? O sea, lo del segundo periodo lo van haciendo, ojalá que sean un blog, ¿sí? Donde puedan hacer sus apuntes y les quede fácil para enviar la evidencia, que serían las foticos que ustedes van a tomar. Bueno, entonces sigamos acá, la rapidez y la velocidad. Entonces, por lo general, sí, solo se habla de velocidad, solo se les explica velocidad, pero la rapidez y la velocidad son cosas diferentes. Entonces, aquí en este documento, en esta parte de acá, les explica qué es la rapidez y también les explican qué es la velocidad. Entonces, miren que la rapidez, o es lo mismo que si la rapidez media, se calcula mediante esta fórmula. Usted coge la distancia recorrida y la divide entre el tiempo transcurrido, ¿sí? Y así calcularía la rapidez media. Acá hay un ejemplo, una tabla, ¿sí? Donde le dicen la distancia de este automóvil, ¿sí? Que recorre 40 metros primero en 5 segundos, luego otros 40 metros en 9,9 segundos y luego otros 40 metros 13,9 segundos, ¿sí? Entonces acá está la tabla, a 40 le corresponde 5, a 80 porque ya sería pues el doble le corresponde 9,9 y pues a 80 le sumamos 40 nos da 120 y le correspondería 13,9, ¿sí? Como está acá en la gráfica, acá está la tabla. Lo que hacen acá es lo siguiente, muchachos, hay que tener mucho cuidado porque acá aparece una nomenclatura nueva para ustedes que se llama delta. Si este triángulo que está acá, que de pronto se ve muy borroso, pero ahorita más adelante lo van a ver bien, es un triangulito y es una letra griega que se llama delta. Y lo que establece esta letra, cuando usted la vea en una fórmula, sí, siempre que la vea en una fórmula así relacionando con la X, con el T o con la Y, es un, es un cambio, ¿sí?
Cuando usted vea esa letra quiere decir que es un cambio, una variación, una variación. ¿Y cómo se calcula una variación, un cambio? Haciendo una resta, cogiendo el dato final que usted obtuvo y le resta al inicial. Y eso, cuando usted hace esa resta, va a obtener el cambio que hubo, ¿sí? En ese transcurso de tiempo o en ese transcurso de desplazamiento. Por ejemplo, acá miren, acuérdense que la X le corresponde, es para el desplazamiento, ¿sí? Entonces acá, desplazamiento de X que sea en metros, es lo mismo que coger la distancia final. Mire que acá estamos hablando para el primer caso, sería 40. Y la distancia final. ¿Cuál es la distancia final? Pues el coche tuvo que haber arrancado desde cero, ¿sí? Entonces por eso acá ponen menos cero. Acá dicen menos cero. Y pues hacemos la resta, nos da 40. O sea que la variación que hubo entre 40 a 0, o de 0 a 40, perdón, es de 40, ¿sí? Luego hacemos lo mismo con entre el 80. Mire, la distancia final fue 80, que fue lo que recorrió cuando llegó hasta esta parte de acá, ¿sí? 80 y le restamos la posición inicial. Ya no estaba en cero, ya estaba en 40 porque ya hicimos ese primer análisis. Entonces, por eso queda 80 menos 40 que nos da 40, ¿sí? Entonces, bueno, y así se calcula para cada caso. En este caso nos da todas 40. Como lo que hicimos en X, ¿sí? También, o sea, para el desplazamiento en X también tenemos que hacerlo para el tiempo. O sea que acá estamos diciendo el cambio, la variación del tiempo va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Siempre lo mismo, final menos inicial. Entonces acá tiempo inicial, 5 segundos. Para un tiempo, pues lógicamente como el carro arrancó desde cero, tiene un tiempo cero. Y al hacer la resta nos daría 5. Luego lo mismo acá, 9,9 que sería el otro tiempo y le restamos el 5, nos da 4,9. Y luego 13,9 le restamos 9,9 y nos da 4, ¿sí? Entonces mire que ahí tenemos las variaciones en el tiempo. Luego, para calcular con qué velocidad viaja el coche, lo que tenemos que hacer es la siguiente, coger el desplazamiento, las variaciones en X y dividirla en el cambio del tiempo, ¿sí? Entonces sería coger 40 y dividirlo entre 5, listo, nos da 8. 40 dividirlo entre 4,9, nos da 8,2. Mire que cada uno le corresponde en su correspondiente distancia como tiempo. Y ahí estaría la velocidad para el auto en esos intervalos, ¿sí? En este primer intervalo acá lleva una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿sí? 8 metros sobre segundo. Cuando en el instante 2, que sería esta parte de acá, lleva una velocidad de 8,2 metros sobre segundos. Y así sucesivamente. Bueno, listo. Ahora acá nos hablan de la velocidad. Mire que la velocidad, a diferencia de la rapidez, dice que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Desplazamiento. Cambio acá, nos dicen que es distancia recorrida, ¿sí? O sea, mire que la rapidez media es distancia recorrida, o sea, todo lo que se movió el auto por todo lado, todo se tiene en cuenta sobre el tiempo transcurrido. Pero para calcular la velocidad media es desplazamiento, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que se desplazó en realidad? ¿Cuál fue, hasta dónde llegó, de qué punto arrancó, a qué punto llegó? Y ese sería el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Entonces, también se utiliza la misma fórmula, mire, x2 menos x1, es que en realidad son las dos fórmulas, aplican para ambas, pero hay que tener en cuenta cuáles son los datos que se deben de tomar, ¿sí? Entonces miremos el siguiente ejemplo. Miren, acá hay un ejemplo de, por ejemplo, una moto dice, el velocímetro indica la rapidez instantánea. Si indicamos hacia dónde se mueve el objeto, tenemos la velocidad instantánea. Sí, mire, el velocímetro indica la rapidez instantánea, o sea, con la que si usted mira el velocímetro llevas una rapidez instantánea. Si indicamos hacia dónde se mueve el objeto, o sea, no vamos hacia la derecha, no vamos hacia tal lado, hacia tal punto, tenemos una velocidad. Sí, mire que eso tiene ya que ver con los vectores, que es lo que hemos estudiado el periodo anterior. Bueno, en la siguiente figura se muestra, ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces dice, en la siguiente figura se muestra la trayectoria seguida por un objeto que parte en x igual a 2, o sea, arrancó desde 2 metros. Entonces miren acá la gráfica, esta es una recta que está para el desplazamiento, miren, metros, y arranca desde acá, miren, acá están los 2 metros, lo que me está diciendo, arranca desde 2, ¿sí? Y podemos mirar gráficamente que arrancó en 2, llegó hasta 10, se devolvió y quedó en 6. Y que cuando arrancó en el punto 2 o en 2 metros tenía un tiempo de 0 segundos. Y cuando llegó aquí al 6, ¿sí? A 6 metros, lleva un tiempo de 5 segundos. Listo, entonces la pregunta es que calculemos el desplazamiento, que calculemos la distancia recorrida, que calculemos la rapidez media y que calculemos la velocidad media. Entonces vamos a empezar con el desplazamiento. Entonces mira el desplazamiento como es de fácil de calcular. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? Como el desplazamiento es una variación, o sea que tiene que estar relacionado con delta, que es esta, mírelo acá, delta de x, o sea, el cambio del desplazamiento será desplazamiento final menos el inicial. Entonces, pues el final fue 6
y el inicial fue 2, pues 6 menos 2 nos da 4, o sea que ese fue el desplazamiento que obtuvo, que en realidad quedó en 4 metros, ¿sí? Ese es el desplazamiento. Listo. La B, la distancia recorrida. La distancia recorrida es 12. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La distancia recorrida es sumar todos los intervalos que el ando, ¿sí? Miren que si nosotros vamos desde aquí, desde el 2 hasta el 10, hay 8 metros. Luego él comenzó a devolverse, o sea que se devolvió 2, entonces vamos en 8, entonces serían 10 metros. Y se devolvió otra vez 2, serían 12, o sea que en total recorrió 12 metros, ¿sí? No podemos restarle ahí porque es lo que él recorrió en total, fueron 12 metros. Entonces, por eso dice que la distancia recorrida es igual a 12 metros. ¿Listo? Vamos para el punto C, la rapidez media. Bueno, pero la rapidez media, acuérdense que tenemos que calcularla con la siguiente formulita. Entonces, vamos para acá. Rapidez media. Nos dice que la rapidez media, miren acá, es distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Listo. Distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Entonces, observamos acá, ya tenemos los datos. Distancia recorrida es 12. Entonces, mire, rapidez media va a ser igual, miren acá está, rapidez media va a ser igual, changos, lo siento, ahorita sí, qué pena, rapidez media es igual distancia recorrida sobre tiempo transcurrido, ¿sí? Distancia recorrida ya sabemos que es 12, que es todo lo que se mueve el objeto. Sobre el tiempo transcurrido, pues en realidad fueron 5 segundos, ¿sí? Recordemos que acá llegó de un tiempo final que de 5. Y pues si hacemos la resta, a 5 le quito 0, pues me da el mismo 5. Entonces ya sabemos que por eso el tiempo transcurrido son 5 segundos. Y nos da como resultado 2,4 metros. Acá hay un pequeño error, acá es 2,4 metros sobre segundo, para que por favor tengan mucho cuidado, ¿sí? Aquí sería 2,4 metros sobre segundo, listo. Ahora vamos a calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, entonces nos vamos para la fórmula de velocidad. Acuérdense que estamos hablando aquí, nos dice que la velocidad media es, vamos a que está mejor explicado, dice desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Listo. Desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Miren acá la fórmula. De diferencia de x sobre diferencia de t. O el cambio de x sobre cambio de t. Entonces sería el cambio o el desplazamiento, pues ya lo habíamos calculado, que nos dio 4, mire. Entonces acá nos daría 4, ¿sí? Que ya lo tenemos calculado. Y el tiempo, pues lo mismo, tiempo final menos inicial, pues va a ser 5 segundos menos 0 segundos, pues nos da el mismo 5. Y hacemos la división, nos da que lleva una velocidad media de 0,8 metros sobre segundos, ¿sí? O sea que para hacer ese recorrido lleva una velocidad de 0,8 metros sobre segundo. Y eso sería lo que sería la velocidad y la rapidez. Aquí, muchachos, hay otro problema, sí, para que por favor lo respondan con lo que les acabo de explicar. Sí, mire que es muy fácil. Van a hacer lo mismo. Le dan la situación. Mire que en este caso, tiempo inicial es 0 y arranca desde la posición 0. Y entonces mire que llega hasta -4, o sea, como si se había ido hacia la izquierda y luego otra vez arrancó hacia la derecha y llegó a una distancia de, pues llegó al punto 8 metros y con un tiempo de 6 segundos. Y van a responder cuál es el desplazamiento, la distancia, ¿sí? Bueno, ya esta parte que es lo de la velocidad, acuérdense que yo les dije que cuando habían diferentes cambios de velocidad ya no se llama velocidad sino aceleración. Entonces acá son una pequeña inducción de lo que es y la fórmula que representa la aceleración, ¿sí? La aceleración media. Cuando tenga esta barrita, quiere decir aceleración media. Sí, mire que arriba tiene una barrita. Mire que la que estamos haciendo de velocidad también tenía una barrita encima, ¿sí? Bueno. Muchachos, espero que este video les ayude a poder afianzar bien sus conocimientos sobre el campo de la velocidad, los movimientos rectilíneos, sí, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento. Que se encuentren muy bien, les deseo muchas bendiciones para todos, tanto para ustedes como para su familia, muy buenas energías para todos, que estén muy bien, que siempre mantengan la buena disposición y se les quiere mucho, que estén muy bien. Hasta luego.